Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano desde el mirador de la economía política. Esta noche, sin embargo, no vamos a hablar de economía política, aun cuando los ecos seguirán con nosotros. Vamos a empezar una conversación memoriosa y, si es posible, de construcción de perspectivas sobre lo que todos los universitarios de México debemos conmemorar este año, que son los 50 años del movimiento estudiantil popular de 1968. Empiezo esta especie de serie con un querido amigo, muy respetado profesionista, escritor, investigador, egresado de nuestra Facultad de Economía cuando era Escuela Nacional de Economía. Gustavo Gordillo, muchas gracias por ayudarme a iniciar esta reflexión que espero mantener hasta fines del año en varias sesiones en torno a lo que fue el 68, lo que podamos aportar desde nuestra horadada memoria y de lo que podemos extraer como lecciones para construir una perspectiva. Es decir, hay que conmemorar sin duda porque nos cambió la vida a muchos, pero también hay que pedirle a esta memoria que nos diga si hay algo para adelante, para el futuro extraído de estas memorias, ¿no? Sí. Dice la Gaceta con este suplemento que está iniciando, 50 años del 68, enfrentamiento de estudiantes en la Ciudadela. Y abajo dice, el motivo de la gresca, un tochito. Y agrega, en protesta 4,000 suspenden clases. Y páginas adentro nos informa que la Facultad de Ciencias Políticas de esta universidad se declaró también en huelga, en protesta por estas agresiones que hizo la policía, el cuerpo de granaderos, sobre unos estudiantes de enseñanza media superior que estaban peleando en la calle. Casi te diría, para empezar a provocarte, entonces sí se trató de una algarada sin importancia, como dijo el presidente Díaz Ordaz, tratando de descalificar al movimiento. Bueno, yo creo que la gran marca de todos los movimientos sociales en general es cómo empiezan. Y generalmente empiezan con una algarada sin importancia, hasta que se vuelve una algarada con mucha importancia. No siempre es así, es decir, hay momentos en que pasan desapercibidos porque fue un pleito de estudiantes de dos escuelas, porristas, que eran dos escuelas, que se peleaban mucho, no era la primera vez que se estaban peleando. Pero pasó cosas que en ese caso concreto, digamos, es la anécdota cotidiana, pero va más allá de eso, que es que entró de una manera muy agresiva el cuerpo de granaderos a las escuelas, a las dos. A la vocacional y a la preparatoria. Y a la preparatoria, particularmente en la vocacional, y ahí se prendió una pradera que ya estaba lista para prenderse. Es decir, claro, en ese momento uno no lo observa así, uno observa el día cotidiano. Nosotros estábamos preparando en la economía, en la UNAM y todo eso. ¿En qué año de la Escuela de Economía ibas, Gustavo? ¿Tercero? Yo estaba en cuarto año. Cuarto año. En principio cuarto año. Y animabas, junto con otros ahora colegas, un grupo de acción política, digamos, estudiantil, ¿no? Sí, que llevaba el nombre de Juan F. Noyola. Juan F. Noyola. Sí. Era un grupo de estudiantes que teníamos en común dos cosas. Una, que éramos muy buenos estudiantes, y dos, que teníamos el cineclub de la Escuela de Economía y nos gustaba mucho el cine. Entonces estábamos todos preparándonos, día 23, para el día 26 de julio, es decir, para el aniversario de la Revolución Cubana. Y nos llega esta historia de que este pleito y esto lo más allá, y sinceramente la primera reacción, aunque en la Facultad de Ciencias Políticas, como decías hace un momento, deciden una huelga en apoyo a los estudiantes, en general en toda la UNAM estamos viéndolo eso como una más de los pleitos que se daban entre la UNAM y el Politécnico, que ese era en el fondo lo que estábamos viendo ahí, ¿no? Pero ¿qué eran los pleitos en torno al juego de fútbol americano? Sí, que hacía las veces de una especie de cuña
que impedía que los estudiantes de la UNAM y del Poli se vieran de otra manera que no fuera como contrincantes en el fútbol americano, ¿no? ¿Y luego? Y luego esa pradera pues sí la cabalgaban ustedes de cualquier manera, aunque fuera simbólicamente, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que el 26 empezamos a ver ya cosas muy extrañas. Para la gente que no ha vivido en el 68, que no vivió en esos años, pues desde luego es muy sorprendente que diga lo que estoy diciendo, que es cada vez que hacíamos una manifestación pública terminábamos disuelta por la intervención de los granaderos. No había tal cosa a manifestación pacífica, no por el lado de los estudiantes o los que protestaban, sino porque indefectiblemente el cuerpo de granaderos lo disolvía. Entonces, primera novedad, estamos marchando nosotros rumbo al hemiciclo a Juárez desde la UNAM y estamos viendo que nadie nos está interrumpiendo nada y llegamos al hemiciclo a Juárez ilesos, digamos, haciendo pues el acto que estábamos queriendo hacer cuando llegan estudiantes del Politécnico que habían convocado a otra manifestación que culminaba en el Monumento a la Revolución diciéndonos que los están reprimiendo a ellos. Y entonces ahí empieza una cosa súper confusa. En algún momento recuerda Raúl Álvarez en un libro algo que vivimos, la Estela de Tlatelolco. Que vivimos todos, que fue que los basureros de la Alameda estaban llenos de piedras, convenientemente llenos de piedras. Entonces todo el conflicto de piedras contra los granaderos, pues eran piedras que estaban ya ahí luego. Y luego empezaron a ver estudiantes que querían ir a Tlatelolco, ¿A Tlatelolco? Perdón, no, al Zócalo, que querían ir al Zócalo con el argumento, que no habíamos podido ir al Zócalo nunca, salvo que fueran manifestaciones de apoyo. Sí, yo creo que la última vez que hubo una manifestación de protesta o popular y que entró al Zócalo fue cuando fue el general Cárdenas y cuando la invasión de Bahía de Cochinos. Creo que fue la última. La ¿no? última. Entonces, había una serie de ganas de entrar al Zócalo, ¿por qué no lo prohibieron? Entonces intentaron hacerlo, los pararon, les dieron una golpiza impresionante y bueno, eso ya creó otra situación, incluso empezó a haber una solidaridad espontánea entre los estudiantes del Politécnico y de la UNAM. Y el 26 termina, en el caso de nosotros, regresando a la Escuela Nacional de Economía y diciendo, esto no es cualquier día, esto no es una algarada. Esto es algo más porque hay muchos signos de que es algo más. Y se plantean luego la hipótesis, digamos, de hacer algo más como movimiento estudiantil, ¿o cómo lo estabas visualizando? Lo estábamos viendo primero lo estábamos viendo en las escuelas de humanidades con los que teníamos mayor vínculos, en algunos casos había sociedades de alumnos, una cosa así. Nosotros estábamos viendo con filosofía, con ciencia política, con derecho, qué podíamos hacer. Y entonces empiezan a pasar los días siguientes cosas impensables para nosotros, ¿no? La más sorprendente de todas es que empieza a entrar el ejército a la ciudad de México, recorriendo y todo eso, y hay el acto que fue de un simbolismo impresionante, en donde con una bazooka tumban la puerta de San Ildefonso, de la preparatoria del centro, y eso genera una fuerte movilización esos días, con muchos choques, probablemente con muchos heridos, y decían algunos con muertos, en todo el centro de la Ciudad de México. Y eso empieza a engrandecer, y empezamos a decir, algo desde luego está pasando acá. Mientras tanto está habiendo una constante consulta de la rectoría con todos. Yo me acuerdo que muchas veces estuvimos hablando con gente de rectoría que nos decían cómo están viendo la cosa, qué están pensando. O sea, se establece un diálogo rectoría-estudiantes. Sí, a través de la gente de asuntos estudiantiles y esto. Y entonces no nos sorprende que el rector, dada sobre todo después de lo del bazucazo,
convocar el 1 de agosto a un acto que en principio iba a ser un evento en frente de rectoría, y que por la misma presión de todos y el mismo cálculo político del rector, terminó siendo una manifestación importantísima, no por el monto ni por la distancia, o sea, no pudimos pasar a Félix Cuevas. A Félix Cuevas porque del otro lado estaban los tanques. Pero, bueno, tú lo has dicho, lo has escrito, lo dice Raúl Álvarez en su libro, lo dice Gilberto Guevara en varios de los suyos, otros más lo dicen. Ven la decisión del rector de convocar, de plantear, de protestar, etcétera, como un elemento clave, una especie de gran precipitador de lo que luego será para todos el movimiento del 68. Sí. ¿Tú dirías, coincides con eso? Coincido con eso, pero ves, hay una ambigüedad en toda esa parte por lo que pasó en ese momento. Es decir, empezaron del lado del gobierno de Díaz Ordaz a acusar a Barros Sierra, que era el que estaba incitando al movimiento. Esa es una manera de ver las cosas, que es un provocador de pronto en un cielo límpido donde no hay nada, decide que va a provocar y genera. Sí. La versión de nosotros, más bien de todos los que lo vivimos y todo eso, es el rector es un rector, es decir, alguien que está captando lo que está pasando en su comunidad. Se da cuenta de la gravedad del asunto y en vez de voltear para otro lado o decir cosas... Como lo hizo el director del Poli para su desgracia. Exactamente. ¿Sí? En vez de eso dice, no, vamos a asumirlo. Y entonces da dos cuestiones que son para mí claves de eso. El discurso de Barros Sierra tiene dos elementos importantes. Primero, legitima un movimiento que se estaba empezando a dar. Y segundo, tan importante como lo primero, da la bienvenida a los estudiantes del Politécnico, que estaban ahí muchos, y que estaban desconcertados porque su director no estaba respondiendo de la misma manera, y les dice, bienvenidos aquí a la UNAM, somos una sola comunidad, y marchen con nosotros. Vamos a una pausa y continuamos. Una comunidad, dijo el rector Barros Sierra, yo diría, se empiezan a descubrir como una comunidad, los estudiantes, sí, principalmente de la UNAM y del Politécnico y luego de otras entidades, ¿no? Sí, educativas, Chapingo, Colegio de México, algunas universidades de los estados, sí, algunas de las cuales habían sufrido también agresiones del poder público en años anteriores, Sonora, Michoacán, Morelia, sí, Chihuahua. Sí. Pero viene el remolino, como dice el corrido, y nos levantó, sí, a muchos de nosotros. Sí. Habrá tiempo para recordar, para recrear, para revivir recuerdos, memoria, revisar lo publicado, que no es poco. Sí. Tú te conviertes no solo en uno de los dirigentes de la Escuela Nacional de Economía, que ya lo eras, te conviertes en uno de los dirigentes del movimiento. Participas activamente en el Consejo Nacional de Huelga, en sus deliberaciones interminables, pero también en una experiencia que pocos habían vivido y pocos han vivido, que es una experiencia de diálogo, de deliberación colectiva, juvenil. En retrospectiva, abusiva quizás. ¿Qué dice Gustavo Gordillo 50 años después? ¿Qué fue eso? ¿Cuál fue una de las primeras lecciones que podríamos derivar de esa experiencia de Gustavo Gordillo, pero también recordando a Raúl Álvarez Garina, Marcelino Perelló, espero tener con nosotros en algún momento a Gilberto Guevara, recordando a Luis Tomás Cervantes, Cabeza de Vaca, qué sé yo. Muchos nombres que vienen en este momento como catarata. Fíjate que hay un poema, una frasita, un poema de José Emilio Pacheco que siempre me ha causado así, que dice algo así como, ¿qué harías si tú ahora entraras a un cuarto y te encontraras contigo mismo a los 20 años?
Es efectivamente eso, ¿no? Es crueldad. Es crueldad poética. Sí. Entonces, digo yo, claro, la memoria media mucho en todo esto, pero el punto clave es que estábamos experimentando algo que no sabíamos la mayoría. A los que tenían alguna experiencia política era, de todas maneras, una experiencia política muy circunscrita. Personas que tenían, no sé, 27, 28 años. Yo tenía 21 años, es decir, era más o menos, y había gente mucho más joven que yo todavía. Entonces, para nosotros era una primera experiencia. Pero lo que sí sabíamos era, teníamos, de acuerdo con nosotros, que mantenernos dentro de la ley. Y eso quería decir mantenerse dentro de la Constitución. Y para efectos de nosotros, todas las demandas que hicimos, las 6 demandas que hicimos, eran demandas dentro de la Constitución. Y tendría que haber, si fuera hoy, sería un gran movimiento por los derechos civiles y los derechos humanos. ¿No? Claro. Eso es lo que sería. Sí, sí. Eso al final es lo que fue, ¿no? Es lo que fue. Monsiváis te estaba diciendo, Carlos Monsiváis, que escribió tantas cosas, pero hay un libro particular que se llama El 68, la tradición de la resistencia, que la hace a los 40 años del movimiento, o sea, hace 10 años. Y ahí dice algo con lo que estoy bastante de acuerdo. Es decir, empezamos a ejercer nuestra actuación pública como ciudadanos, probablemente sin saber qué quería decir la palabra ciudadanos, ni qué eran los derechos ciudadanos, pero empezando a ejercer, es decir, queríamos tener el derecho a petición y entonces pedíamos que hubiera un diálogo público. Era un movimiento muy masivo, el Consejo Nacional de Huelga, como decías, pues generalmente era todos los días, empezaba a las 10 de la noche, acabamos como a las 2, 3 de la mañana, era imposible ponerse de acuerdo en muchas cosas, salvo en cuestiones tácticas, ¿no? Sí, ¿qué vamos a hacer después? ¿Cómo vamos en esto? ¿Qué vamos a hacer con esta otra cuestión? Para mí la lección de todo esto para hoy tiene que ver con 2 cosas. Primero, siempre hay condiciones para una movilización muy grande. Sobre todo cuando vienes de un periodo muy largo de desgaste, de contención. De mucha contención. Entonces cualquier pequeño... Y claro, y se combina con paranoia, ¿no? Porque recordando la conducta del gobierno, es una conducta paranoica. Paranoica, ellos estaban convencidos. Ese es el gran problema de Díaz Ordaz, no lo puedes analizar solo como un hombre frío que estaba haciendo cálculos políticos para que las Olimpiadas le funcionaran según él. No, era un tipo que estaba convencido que había una conjura comunista y que en consecuencia había que enfrentarla con lo que fuera, porque estaba el destino de la patria ahí. Entonces, esa paranoia de la clase política también te dice algo. Te dice, cuando hay élites políticas que entienden que hay movimientos, que la sociedad es conflictiva, que es conflicto, no es apaciguamiento, que tienes que encontrar entonces los conductos para que esos conflictos sean canalizados adecuadamente. Esa es la lección que tú extraes. Esa es la principal. O sea, la principal. Eso no había. No. Y por eso terminó todo en como terminó. Es decir, no es solamente Tlatelolco, es antes de Tlatelolco una incapacidad de la clase gobernante de entender qué estaba pasando. Falta de conductos para saber, oye, no sabían cómo relacionarse con nosotros. Es una anécdota, si quieres tonta, pero querían hablar con nosotros, hablan a la facultad, a la Escuela de Trabajadores Sociales, alguien contesta que del Comité de Lucha, le dice, estoy hablando de la oficina del licenciado Luis Echeverría que quiere hablar con algún dirigente del CNH. Entonces dice, no, pues aquí no. Aquí entonces, no está. ¿a dónde? Pues no sé dónde. Bueno, en el Consejo Nacional de Huelga de esa noche se votó si esa llamada existía o no, porque nos parecía increíble que el secretario de Gobernación no supiera dónde estaban ustedes. ¿Dónde estábamos nosotros? Se votó y se perdió, o sea, se ganó que no había habido la llamada, ¿no? Nos parecía ridículo, ¿no? Ajá. Entonces, hay ese problema de, si no tienes bien claras sensibilidades y intermediaciones políticas para entender qué está pasando en una sociedad compleja. ¿Y ustedes estaban adquiriendo esa conciencia, Gustavo, ahí en la dirección del movimiento, no solo en el CNH como gran coloquio, digamos, sino la dirección real de ese CNH? ¿Estaban percibiendo esta
esta cuestión? Estábamos percibiendo que había un problema de desorden en el gobierno. La obvia explicación era, hay un problema por la sucesión presidencial, que sí juega desde luego un papel. Pero la menos obvia, que no la entendimos plenamente, era que era un gobierno que sus canales de intermediación política estaban arrojados, estaban erosionados. Eso no lo entendimos bien. Y para mí, yo lo entiendo cuando hay un evento increíble, poco comentado, que es cuando el general Lázaro Cárdenas, a través de un profesor de la Escuela de Economía, Héctor Buenrostro, se comunica conmigo, ya está el ejército en Seúl, esto es en septiembre. Después del 18. Después del 18. Y me dice el general Cárdenas quiere hablar con un grupo representativo del Consejo Nacional de Huelga. Como pude, con más colegas, desde luego con Gilberto y con Raúl, logramos juntar un grupo de personas y nos reunimos en la biblioteca del general Cárdenas. Nos escuchó por muchas horas lo que estábamos diciendo. Y al final lo que dijo es esto: miren, es una situación muy delicada la que estamos pasando. Yo quisiera saber si me tienen confianza. Si me tienen confianza, escriban una carta dirigida al presidente Díaz Ordaz diciendo que ustedes, como Consejo Nacional de Huelga, confían en el general Lázaro Cárdenas como intermediario. Para mí fue un shock el asunto. Pues estábamos buscando desde luego una intermediación toda la vida. Siempre había dado soluciones muy extrañas al respecto. Pero lo que más me llamó la atención era que una persona con la experiencia, con la capacidad, con la visión del general Cárdenas, que se da cuenta que necesita a alguien intermediar, pues claro que quería decir que ahí había un problema. Un problema muy serio. Muy serio. Pero no tuvo continuación. Pues lo llevamos. Ya no hubo tiempo. No, lo llevamos al Consejo Nacional de Huelga, pero había mucha gente que se oponía a eso en particular, ¿no? Entonces, por una diferencia muy pequeña no lo logramos. Creo que fue un error, pero un gran error visto ya en retrospectiva. Pero es otro indicador de eso, de que no estábamos acostumbrados a eso. Pues no. Nosotros Esta idea de que el general Cárdenas, expresidente de México, se ofreciera como intermediario de un movimiento social, estudiantil, era insólito. Es simplemente ver a Lázaro Cárdenas en su biblioteca, escuchando serio y que no parpadeaba casi, y escuchándonos a todos, es decir, todas las cosas que se nos ocurrían, era en sí mismo un gran evento. Gustavo, vamos terminando, pero seguiremos. Decimos, 2 de octubre no se olvida, pero al mismo tiempo he estado insistiendo, entre otros contigo, que el movimiento estudiantil, aquel que vivimos, no se puede reducir al 2 de octubre. Oh, no. Yo creo que hay un gran problema que tenemos en la historia mexicana siempre, y es que tenemos una tendencia a la martirologio. Yo creo, desde luego, que es una herida ahí terrible, que claro, no ha sido sanada. Pero el 2 de octubre es más, el movimiento estudiantil más que el 2 de octubre, sencillamente por las consecuencias que tuvo décadas después sobre la propia sociedad mexicana. Y sobre los protagonistas de aquel movimiento, que luego muchos se volvieron activistas, organizadores sociales, dirigentes políticos, pensadores políticos. Vamos a seguir hablando de todo eso, Gustavo. Muchas gracias por ayudarme a abrir esta ventana en este breve programa de TV UNAM en su Observatorio Cotidiano. Gracias, Rolando, un placer. Buenas noches, gracias a ustedes.